Sapphire Advisors y Bao Media Group. Mercados y Valores con Juan Manuel Peña. Bienvenidos una vez más a su programa Mercados y Valores en Bao Radio, donde cada lunes de 5 a 7 conversamos de temas de economía, finanzas, negocios y, claro está, del mercado de valores. Como saben, Bao Radio se sintoniza, lo pueden escuchar todos los días de 5 a 7 y es su portal cultural para todo tipo de intereses, ya sea gastronomía, arte, fotografía, literatura y negocios, como estamos haciendo aquí todos los lunes. Como hemos hablado en otros programas anteriores, hay una gran expectativa porque finalmente se van a ver ya que en nuestro mercado de valores tendrá la experiencia de compañías finalmente cotizar sus acciones públicas, es decir, emitir acciones para que individuos que queramos invertir en ellas podamos comprar y vender acciones en el mercado de valores. Esto es un gran hito para el mercado de valores, pero algo que es importante recordar en ese contexto es que ya en el pasado tuvimos una protagonista, una compañía que logró colocar acciones no en República Dominicana, sino en los Estados Unidos, en la Bolsa de Valores de Nueva York y en el New York Stock Exchange. Un logro que no se ha repetido y que es una gran hazaña que debemos recordar y aprovechar. ¿Y quién mejor para nosotros conocer más sobre esa experiencia, que es el caso de Tricom, que fue el que colocó esas acciones? ¿Quién mejor que ayudarnos para conocer esa experiencia que nuestros invitados de hoy? Marcos Troncoso y Carl Carlson, ambos quienes estuvieron al mando del liderazgo de Tricom en diferentes etapas y tuvieron participación activa y directa en lo que fue este desarrollo de la colocación de acciones de Tricom en el mercado de valores de Estados Unidos y en la Bolsa de Valores de Nueva York. Así que vamos a comenzar primero con don Marcos. Bienvenido. Gracias, Juan Manuel, por la oportunidad de compartir esta experiencia. Quisiéramos conversar primero, que nos cuente un poquitico de su experiencia y trayectoria. Una de las cosas que buscamos en este programa es también, aparte de educar en mercado de valores y contar experiencias, es también que los que nos escuchen conozcan de las experiencias personales de nuestros invitados y así aprovechen de sus lecciones y aprendizaje. Magnífico. Pues yo me gradué de bachillerato en 1965, que fue un año complicado por la revolución, y me fui a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, donde estudié contabilidad con un minor en economía. Y al graduarme en una universidad de empleo, fui reclutado por KPMG y trabajé 2 años en Puerto Rico, en la oficina de KPMG, y luego fui trasladado a la República Dominicana, donde trabajé por otros 8 años. O sea que con KPMG me tocó en mi vida profesional 10 años. Cuando regresé al país, convalidé mi título universitario en la UNFU y obtuve mi exequatur de contador público autorizado. Luego estudié Derecho y me gradué de abogado, producto de la frustración que yo sentía cada vez que me tocaba bregar con abogados y evidenciar el poco conocimiento financiero que tenían nuestros abogados en la República Dominicana. Y esa frustración lo que me hizo concluir fue, primero, que a los abogados hay que tener presente, te guste o no te guste, y tú tienes que trabajar con ellos y punto. Y segundo, decidí estudiar Derecho porque estudiando Derecho podría estar en una mejor condición para comunicarme de una manera efectiva con los abogados, porque en el mundo de los negocios, que era el sector donde yo estaba, iba a tener que bregar con ellos, porque los abogados son un pilar esencial en todas las transacciones que se hacen en el mundo de los negocios. Muy bien. Entonces, después salgo de KPMG. Yo manejaba los servicios de consultoría que había contratado a la Compañía Nacional de Seguro, que en ese momento era la compañía de seguros más grande del país. Y le estábamos haciendo trabajo de consultoría para reorganizar el área financiera, y producto de ese contacto con la familia Pellerano me hicieron una oferta para unirme a la Nacional de Seguro como vicepresidente de Finanzas. ¿Qué edad tenía usted cuando eso? Ahí yo tenía ya 30 años, 31 años. Wow. Entonces, en la Nacional de Seguros, ahí encuentro un ambiente propicio
Primero, para hacer las cosas bien hechas, y segundo, para crear nuevos negocios. Los primeros 2 años fue dedicado totalmente a la Nacional de Seguros, que pasó por un proceso radical de transformación organizativa. Luego, que ya la Nacional de Seguros estaba más o menos organizada, comencé a ver otras oportunidades y a presentárselo a la familia Pellerano para su desarrollo. Así, por ejemplo, promoví y fui parte de la decisión de formar un banco comercial, que fue Bancrédito. Yo hice los estudios, solicité la licencia, lideré el reclutamiento de los 2 ejecutivos principales. El único estudio que no hice fue el estudio económico, que lo hizo, recuerdo, Gustavo Polmar, porque todo eso era parte del paquete que había que entregarle al Banco Central para solicitar la licencia. Entramos a los años 80 y las perspectivas económicas en la República Dominicana se veían con unos nubarrones en el horizonte, con inflación y devaluación. Y propongo en la Nacional de Seguros y a la familia Pellerano que debíamos tener activos duros y que generaran dólares. Entonces comenzamos a buscar alternativas y ahí fue que promoví y lideré la creación de la Zona Franca San Isidro, que inicialmente fue concebida como una zona franca de servicios, porque no queríamos hacer lo mismo que hacían otras 40 zonas francas que había en el país, pero luego tuvimos que hacer un pivot y evolucionamos a tener también operaciones de ensamblaje. Pero qué interesante, y escúchame que lo interrumpa ahí, que ya en ese entonces estaban haciendo ustedes innovaciones, porque todavía hoy por hoy esas zonas francas especiales siguen siendo, como digamos, las oportunidades interesantes que están buscando desarrollar todavía en el país, y ya ustedes en los años 80 estaban buscando irse por esa vía. Correcto. Muy bien. Bueno, producto de ese proyecto, ahí hicimos contacto con American Airlines, que le alquilamos un edificio de 40,000 pies cuadrados. Después, en la parte industrial, conseguimos a General Electric, que le hicimos una operación para ellos hacer una operación de ensamblaje ligero, que incluyó que nosotros, la Zona Franca, le hiciéramos todo el outsourcing del personal, lo cual fue una operación muy rentable y de las primeras del país. Ahí dentro de Zona Franca San Isidro, pues fundamos una operación de ensamblaje ligero, fundamos que era un subcontratista, luego fundamos Coltel, que era un call center, que fue de los primeros que hubo en el país. Y ahí, pues, quizás más adelante vamos a hablar cómo surge Tricón, pero bueno, yo salgo de Tricón en el año 2003, incursioné en el mundo de la tecnología, adquiriendo una compañía de desarrollo de software que realmente, después de 2 años me di cuenta, no funcionó o no supe descifrar el negocio. Como parte de ese negocio de desarrollo de software que yo tenía, asistí a una feria de software en la India, organizada, o en un viaje organizado por el CIRD en Bangalore, y ahí tuve la oportunidad de compartir con Eddie Martínez, con quien me había tocado conocerlo cuando estábamos haciendo el IPO de Tricón, porque nos colaboró para hacer un video que se hizo con el presidente Fernández. Bueno, al regreso de ese viaje, pues mantengo el contacto con Eddie Martínez, y cada vez que nos encontrábamos me dibujaba en una servilleta lo que era un ecosistema emprendedor, con el parque cibernético en el centro, como unidad de producción, el componente académico con el ITLA, un acuerdo que ya se tenía con una universidad para maestría en tecnología en Hoboken, Nueva York, pero que hacía falta una incubadora de negocios tecnológicos como parte del ITLA y del parque cibernético. Hacía falta formar una red de inversionistas ángeles, formar fondos de capital de riesgo, fondos de capital privado, etcétera, para completar todo ese ecosistema que ya Eddie Martínez había visto funcionando en Singapur, en Irlanda, en Taiwán, en diferentes lugares que él había viajado. Él había visto que eso funcionaba cuando se creaba un ecosistema que se integraba y que todos juntos operaban como una sola unidad. Muy bien. Entonces, finalmente, a mí me hizo clic y decidí que eso era algo que me gustaría hacer. Entonces, acepté la propuesta
para fundar a Emprende, incubadora de negocios tecnológicos, como parte del parque cibernético, y a Enlaces, red de inversionistas ángeles. Ahí entonces solicitamos una cooperación técnica al BID y obtuvimos $670,000 para la incubadora. Y para fundar la red de inversionistas ángeles, y la aprobación de un fondo de capital semilla de $3 millones. Buenísimo. Para apoyar los nuevos emprendimientos que iban a surgir de la incubadora. Y complementar el acceso a capital que ya iban a proveer los inversionistas ángeles, que invierten en etapa temprana de un emprendimiento. Para implementar el fondo de capital semilla, el proyecto del BID requería que lo administrara una administradora de fondos, como es lógico y es normal. Pero en esa época, 2008, nos tropezamos con que en el país habían 3 administradoras de fondos de inversión, pero ninguna estaba administrando ningún fondo. Exacto, todas eran de carpeta. Porque no existía el marco jurídico adecuado, que en ese momento era la figura de patrimonio separado. Correcto. Por lo tanto, no servían. El BID nos dijo, señores, eso no sirve, punto. Entonces, tuvimos que resometer el proyecto al BID proponiendo la figura de un fideicomiso para que administrara el Fondo de Capital Semilla. Pero en República Dominicana no había la figura del fideicomiso todavía en ese año, 2008. Tuvimos que usar un fideicomiso en Panamá, bajo la gestión del Banco BHD Panamá. Finalmente se aprobó el Fondo de Capital Semilla, no con $3 millones, sino creo que con 1.5, y comenzó a operar el Fondo de Capital Semilla. Como parte de mi actividad dentro de Emprende, hicimos un acuerdo con el Centro de Emprendimiento de MIT, donde yo me pasé casi un par de semanas. Luego enviamos a varios emprendedores y enviamos a inversionistas ángeles al programa de desarrollo emprendedor del MIT. Ahí asistieron, por ejemplo, Gabriel Tineo, Osvaldo Oyer y otros emprendimientos que estábamos apoyando de una señora, no me acuerdo el nombre, su empresa se llamaba Hispanosano, Merkimpor, etcétera. Junto con toda esa actividad, previo antes de entrar en lo que es la historia ya dentro de Tricón y el proceso para el IPO, bueno, me ha tocado estar muy activo en la comunidad como fundador de Finjus en su momento, de ANGE, fui presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, fundé la Cámara TIC y he sido presidente de la Federación de Golf. En siendo actividades, pues siempre he tratado de ver la forma en que, en adición a trabajar y obviamente ganar dinero, tratar de devolverle algo a la sociedad, haciendo algún tipo de actividades y aportando ideas y esfuerzo y tiempo, sobre todo, que uno le quita a su trabajo o le quita a su familia, pero que es necesario hacer si contamos en que queremos tener un país que eche hacia adelante. Así que, amigos de Mercados y Valores y Bao Radio, ya por lo que ustedes están escuchando de Don Marcos, y ahora vamos a pasar a Carl, tenemos de verdad que un plato fuerte, muy bueno en el día de hoy con nuestros invitados. Vamos a pasar ahora a Carl. Primero, Carl, cuéntanos, Carl Henry Carlson, es un nombre muy gringo, muy americano, pero tienes tu vida aquí en Santo Domingo. Cuéntanos un poco de tu origen. Sí, es correcto. Pero primero quiero agregar algo, porque honor a quien honor merece. En adición a todo lo que ha dicho Marco, Marco ha sido el mentor de muchos individuos, de muchos jóvenes, y mentor de muchas asociaciones. Es decir, él da mucho más de lo que nos ha dicho. Y eso también es algo que no debe resaltarse. Así es. Eso es importante. Give back, yo creo que es lo más importante. Claro. Yo soy dominicano, nací en mi país, madre dominicana, mi padre norteamericano con raíces suecas. Nos fuimos en los años 60 a Argentina, ya volví de joven, viví casi toda mi juventud, volví de 16 años al país, me gradué aquí en el colegio, en el Carol Morgan, me gradué luego en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, hice casi 3 carreras al final, y en mis tiempos libres, obviamente, hice varios cursos de coding. Entonces comencé con Fortran, COBOL, BASIC, y era mi hobby. Ah, pero qué interesante, yo no conocía ese detalle. Era el hobby que me consiguió el trabajo después. Oh. El trabajo que me une luego a Marcos y a Arturo Pellerano y a toda la familia de colaboradores que estábamos allá.
Sí, esa etapa fue algo interesante porque me adentró en el mundo de tecnología, de las computadoras y sobre todo en la parte de transmisión de data, que estábamos en los pininos del país. Estoy hablando ya en los early 80s, Claro. en los 80. Bueno, luego de terminado mi universidad, surge un requerimiento del Chase Manhattan Bank de contratar, piden al Instituto Tecnológico que le recomiende un estudiante graduado de Administración, Economía, Contabilidad, y me recomendaron, pasé por un proceso muy interesante, entré a finales del 83, principios del año 84, y entré en un track de tesorería. Entré rápidamente, pude aprender varias cosas y relacionarme mucho con lo que era el Treasury Department de Nueva York. Déjame hacer una pausa ahí para recordarle a muchos de los que nos están escuchando, que quizás son muy jóvenes y no saben o no se recuerdan, que aquí tuvimos una oficina del Chase Manhattan Bank, tuvimos por muchos años el Chase, y esa es la experiencia que nos está contando Carl de cuando entró en República Dominicana con el Chase. Sí. Entonces, inmediatamente surge en la banca norteamericana necesidad de ir bajando todo lo que eran los legacy costs que tenía. Y como ya tenían mucha inversión en la parte de informática, una de las cosas que estaban buscando era cómo hacer el offload de toda la parte transaccional hacia el cliente, empezando obviamente con los clientes corporativos. Entonces viene una primera fase, y esto es en el año 85, me escogen para dirigir el programa de banca electrónica del país y también en cierta manera en áreas de la región, en el Western Hemisphere, y entro por esa inclinación hacia la data y hacia el coding que había tenido joven en mi edad. Entro en esa parte y ahí me adentro ya en el mundo de tecnología, de comunicaciones, y ya ahí empezamos a preparar los servicios y fueron los precursores de lo que tenemos hoy como Internet Banking. Estamos hablando que eso fue hace mucho tiempo. Sí, y sí. solamente las grandes corporaciones podían tenerlo. Es decir, yo tuve la primera PC IBM que ni siquiera tenía... Eso era escaso, eso era... Que no tenía un disco duro. Y después tuve la primera AT con un disco duro de 10 megas. Y eso era el wow. Increíble. Y eran comunicaciones, ahí sí aprendí mucho de comunicaciones, porque estábamos hablando de 300 baud, y si había un módem que tenía 1200 baud, era... Una locura. Era una locura. Pero era toda la intención de que se llevara a cabo ese offloading de procesamiento hacia afuera. Los bancos tenían una gran cantidad de legacy costs y tenían que buscarle la vuelta para que el cliente pudiera comenzar a hacer sus propias transacciones. Entonces empezamos esa unidad. También como Chase tenía un programa institucional muy grande, muy fuerte, es decir, que era el banco corresponsal de muchos de los bancos dominicanos. Correcto. Entonces también le ofrecimos esas primeras aplicaciones para que también hicieran todas sus transferencias y transacciones que fueran por ahí. Entonces, de ahí comienza mi reconocimiento, mi conocimiento. Entro en el Grupo Financiero Nacional, y en esas... ¿Y entras para hacer quién es entonces? Entro como asistente de la vicepresidenta, que era Felipe Mendoza, y entro más en la parte de finanzas, aunque entrené con Cigna en los Estados Unidos, Sí. y con otras instituciones afiliadas que tenían. Y en ese momento se está gestando Telepuerto San Isidro bajo la dirección de Marcos, y Telepuerto surge la idea de ampliar la licencia que tenía Telepuerto para hacer una licencia completa. Claro. Pero paralelo a eso, recuerdo que también uno de los proyectos que tú estuviste ya haciendo o liderando dentro del Grupo Financiero Nacional fue el due diligence o el proceso de adquisición después de lo que fue Sí, es correcto. el Chase por Bancrédito. Sí, es correcto. De hecho, tomo un sabático de Tricom, y el Grupo Financiero Nacional quiere adquirir el Chase Manhattan Bank, que estaba saliendo realmente de toda la región. Sí, similar a lo que tuvo haciendo el Royal cuando se fue también. Sí, eran Una salida de Latinoamérica. non-core assets, y ya había más un replanteamiento
hacia los Estados Unidos, tenían más competencia en los Estados Unidos, venían grandes cadenas o grandes bancos regionales que estaban creciendo. Correcto. Y le estaban quitando un poco de market share todavía, producto de la previa, en el año 29, de la previa recesión o depresión que había ocurrido, la banca se había... Que separó lo que y- era banca de inversión versus banca comercial. Correcto, entonces ahí comienza esa parte. Sí, tuvimos una participación interesante, fue la primera adquisición que hicimos de banca y tuve la oportunidad de hacer toda la estructuración y análisis, proyectos de las proyecciones y también todo el due diligence sobre mi propia antigua institución en la cual yo creía bastante. Así Exacto. que fue interesante esa parte y luego ya de nuevo en el año 92, 93 vuelvo a Tricom, como CFO, Marcos en ese momento era el presidente de Tricom y ahí comenzamos una historia que vamos a seguir relatando que fue muy interesante. Fantástico, fantástico. Luego de Tricom también has tenido incidencia en algunas operaciones muy interesantes, innovadoras Sí. en el mercado, especialmente en el sector hotelero. Cuéntanos brevemente un poquitico de eso, para entonces ya de ahí pasar Sí, a... yo salgo de Tricom en el año 2005 y inmediatamente recibí una oferta para dirigir el proyecto de Playa Grande Holdings, que era un proyecto que había sido adquirido por un grupo bastante grande en Nueva York, aunque fue organizado como un limited partnership. El principal accionista de ese limited partnership era Eagle Capital Management, que hoy por hoy tiene alrededor de, entiendo que 30.000, 40.000 millones de dólares assets under management. Esto era algo interesante para ellos y con mi experiencia en haber manejado inversionistas extranjeros, pues organizamos todo eso, hicimos el predesarrollo de todo lo que fue el Amman y una serie de estructuras que queríamos hacer ahí en el pasado. Correcto, que fue algo importantísimo en el desarrollo turístico del país, porque de repente ya estamos trayendo estas cadenas de lujo como Sí. Amman Resorts y por fin desarrollar lo que era Playa Grande. Sí, Lo que es Playa- luego de un periodo breve cambia de ownership, entra un fondo de capital europeo griego y son los que llevan esa parte ya hacia el final. Yo empiezo a trabajar de nuevo ahora con unos inversionistas de Tricom en lo que fue la reestructuración financiera de Tricom. El grupo AMSAC y el Inversiones Bahía o Grupo Mota de Panamá me contratan para asesorarlos en la reestructuración y recapitalización de Tricom, que fue la recapitalización hasta el día de hoy la más grande del país en términos de la deuda y intereses que se convirtió a capital. Fueron 725 millones de dólares. Wow. Y fue lo que en definitivamente salvó la compañía, salvó todos esos puestos de empleo y hoy por hoy, luego siguió siendo Tricom y hoy por hoy es una parte importante de Altiz. Así que esa oportunidad de haber trabajado una reestructuración y recapitalización fue para mí también muy interesante porque también me preparó para otras transacciones que hicimos más adelante. Fantástico. Y de igual manera, como ahorita reconociste a don Marcos, yo voy a aprovechar también a reconocerlo a ustedes dos, porque algo que no dije al principio es que para mí el tema de hoy, de hablar de la historia de Tricom, me llega a lo personal, porque Tricom fue mi primer lugar de trabajo y bajo la dirección de estos dos caballeros que están acá, vivimos todos un gran entusiasmo y vivimos esa historia de poder crear una compañía desde sus inicios y lograr todo lo que se logró y todo lo que nos van a contar hoy don Marcos y Carl Carlson en la tarde de hoy. Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad. Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors. Y comenzamos ahora, primero vamos a hablar ya de cómo surge y nace Tricom y un poco de los retos que enfrentó Tricom en ese desarrollo. Don Marcos, cuéntanos un poquitico de esa experiencia. Bueno, Tricom nace producto del enfoque que habíamos
identificado para la zona franca San Isidro, que lo que queríamos hacer era mitad zona franca de servicio para digitación de datos, call center, etcétera, y la otra mitad industrial. Inclusive le hicimos 2 entradas diferentes, una para furgones y la de servicio no requería eso. Entonces, el primer inquilino que conseguimos, que fue American Airlines, y los otros con los cuales estábamos ya conversando, nos decían: necesitamos que hayan facilidades de telecomunicaciones dentro del parque, porque no podemos correr el riesgo de que nuestro tráfico vaya por el local loop de la ciudad, venga un camión, choque y nos quedemos fuera de servicio. En otras palabras, para traducirle a los que nos están escuchando, se quería tener una alternativa que no sería nada más el proveedor de telecomunicaciones en ese momento, sino que tuvieran un enlace directo desde el parque hacia Estados Unidos, hacia el destino final del tráfico en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí nosotros ya en ese proceso comenzamos a asistir a ferias de telecomunicaciones. Ahí conocimos una abogada que nos acompañó por todo el tiempo, Judith O'Neill, y decidimos poner una estación terrena dentro de la zona franca San Isidro. Pedimos el permiso, el gobierno nos otorgó el permiso correspondiente, y en todo ese proceso siempre veíamos la oposición completa de Codetel y nosotros nos preguntábamos: caramba, pero ¿por qué? ¿Por qué se oponen a que nosotros podamos proveer servicios de telecomunicaciones exclusivamente dentro de la zona franca? Claro. Esa fue la licencia que pedimos y esa fue la licencia que el gobierno nos otorgó. Y la comunicación era con una antena de esas parabólicas. De 11 metros de grande, y desde ahí se capturaba el tráfico, se enviaba un satélite que lo dirigía hacia la otra palabra receptora dentro de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, ese proceso de oposición nos lleva a preguntarnos el por qué y a entender mejor el negocio de las telecomunicaciones, de dónde que está el dinero en el negocio de las telecomunicaciones, que es en el tráfico entrante, toda la evolución del mundo hacia la apertura en el mercado de las telecomunicaciones, y de repente nos damos cuenta de que en el negocio de las telecomunicaciones había una tremenda oportunidad de negocio y que nosotros debíamos seguir explorándola para ver hasta dónde llegamos. Una pausa, don Marco, ahí. Cuando usted habla del tráfico entrante, para los que lo están escuchando, eso básicamente eran las llamadas que hacía la diáspora dominicana y terminaban en República Dominicana. Correcto. Básicamente que los carriers de ese entonces, un AT&T, MCI de ese entonces, le pagaban a Codetel por sencillamente tener las redes aquí, los teléfonos aquí, que recibían esas llamadas de la diáspora. Correcto. Entonces, bueno, la oposición de Codetel nos impulsó a entender el negocio de las telecomunicaciones. Y ese entendimiento fue lo que nos impulsó a solicitarle al presidente Balaguer en ese entonces que nos ampliara la licencia de telecomunicaciones para hacerla a nivel nacional. Queríamos una licencia de telecomunicaciones igual que la que tenía Codetel, ni más ni menos, igual. Obviamente, todo eso contó con la oposición de Codetel. Codetel tenía el mejor departamento de relaciones institucionales del país, donde había un grupo de funcionarios de peso que se encargaban del relationship. Correcto. Con los funcionarios del gobierno, senadores, diputados, etcétera. Porque en ese entonces Codetel no tenía, ¿cómo era el tema del monopolio que tenía Codetel o no lo tenía? ¿Cómo era un poco ese? Codetel tenía un monopolio de hecho, no un monopolio de derecho. Un monopolio de hecho porque nadie se había atrevido a competir con ellos hasta que llegó Tricón. Exacto. Porque había otra operación relativamente pequeña que era para Teles, que era All America Cables and Radio. Pero bueno, ahí comenzamos un conflicto que tuvo mucho en los medios, Codetel diciendo que este país tiene de los mejores servicios de telecomunicaciones, lo cual era cierto, sobre todo cuando nos comparábamos con los otros países de Latinoamérica, donde los servicios de telecomunicaciones eran provistos por monopolios del gobierno. Entonces, y nosotros por otro lado diciendo que la competencia iba a beneficiar al consumidor, etcétera. Finalmente, Monseñor Agripino Núñez decide intervenir en el conflicto y se pone como mediador, y al mes se da cuenta que no hay nada que hacer. Balaguer, ya cansado del problema en los medios de Codetel por un lado y el cabildeo de Codetel, y nosotros por otro lado y nuestro cabildeo también, pues ya cansado del tema de la pelea, le pide al PNUD que lo ayude a ver cómo puede resolver el conflicto entre Codetel y Tricón. El PNUD manda una misión
que hizo unos estudios y unas recomendaciones, pero el pleito siguió igual. Entonces Balaguer se molestó con el PNUD y le dijo, señores, tráiganme a alguien que me resuelva esto, que me haga cuál es el contrato que tienen que firmar estas dos empresas y que haga la resolución de telecomunicaciones que debe emitir el órgano regulador. Entonces vino una nueva misión del PNUD y hizo exactamente eso. Cuando nos llegó el contrato de interconexión, nosotros de inmediato lo firmamos, ¿ok? Y se lo enviamos a Codetel. Codetel no lo quiso firmar en ese momento, pero más adelante nos sentamos a negociar y nos pusimos de acuerdo en un contrato de interconexión y el gobierno emitió la resolución de interconexión que debía estar en vigencia. Recuerdo perfectamente ese día, que fue, si bien recuerdo, para noviembre del 94, que habían hecho una llamada, don Máximo Pellerano llamando a Ernest Burry de Codetel, y entonces eso salió en la prensa y todo eso. Sí, bueno, entonces, en todo ese proceso nosotros comenzamos a buscar financiamiento porque nos dimos cuenta que el negocio de telecomunicaciones era intensivo en capital y que se necesitaba todo el dinero del mundo para poderlo desarrollar y que por lo tanto teníamos que buscar dinero. Yo comencé a viajar, en eso todavía Carl no estaba a bordo. En eso comencé a viajar y a tocar puertas en Nueva York. Me trallaban las puertas en la cara diciendo el señor, ustedes saben mucho de seguro, ustedes saben de banco, pero de telecomunicación ustedes no saben nada. Tienen que buscarse un socio estratégico que los apoye en el negocio. Bueno, entonces ahí contratamos a una firma que dependía del Banco Mundial, Juan Manuel de Cárdenas, sí. Nos estuvo ayudando a eso, hasta que finalmente, bueno, en todo esto también, una de las cosas que tuvimos que hacer es buscar un ejecutivo de telecomunicaciones que supiera del negocio, porque Marco Troncoso no sabía del negocio. Entonces ahí es que lo primero que yo hago fue comenzar a entrevistar a altos ejecutivos de Codetel. Cuando los entrevisto me doy cuenta que tienen esa mentalidad clásica monopólica, donde yo le digo al mercado lo que el mercado necesita, yo le doy al mercado el producto que yo le quiero dar, etc. Entonces teníamos ese problema de quién iba a dirigir este negocio. Y la abogada amiga de nosotros, que nos había acompañado en el proceso, nos recomienda que hablemos con Ron Burleson. Ron Burleson era un ejecutivo que había trabajado en Codetel, se había casado con una dominicana, había tenido ciertas diferencias con Guillermo Amor en Codetel y primero lo transfirieron a la casa matriz, que creo que de GT. Que en Stamford, Connecticut. En Stanford. Y después salió de GT. Bueno, y sí, yo hice contacto, lo entrevistamos y decidimos darle el trabajo de Chief Operating Officer. Fantástico. Entonces ahí vino Burleson. Burleson lo primero que hace es contratar los mejores ingenieros de Codetel. Que él sabía, de nombre y apellido, quién eran. Y los reclutamos, a eso eran 5, 6. Eran 4, bueno, con Virgilio 4. O 5. Pero Virgilio había entrado antes que yo lo había empleado. Sí. Pero bueno, eran 4 o 5 y ahí comienzan a diseñar la planta telefónica, etcétera. Y ahí yo me doy cuenta. Y un ingeniero Dow Jones, que era, como me decían a mí los ingenieros. Ahí yo me doy cuenta que con este grupo de ingenieros teníamos que buscar a alguien de finanzas pesado para que armara todo el plan, toda la parte financiera, etcétera. Entonces ahí hay que jalo a Carl, que estaba en la Nacional de Seguro, para que se integre a ese equipo. Y Carl se pasó un año más encerrado en un salón de conferencia. 4 personas. Teníamos el mismo escritorio, los 5. Y ahí Carl vio cómo se diseñan las reglas, la red, los enlaces de microondas, la salida de satélite. Ahí Carl hizo un doctorado en el negocio técnico de televisión. Así que los emprendedores que nos están escuchando, los aspirantes a emprendedores que nos están escuchando, esto no fue en un garaje como fue Apple, pero fue en un salón de conferencia donde salió este proyecto. Así que tomen nota. Entonces, pasando de ahí, quisiera pasar ahora, Carl, cuéntanos un poquitico ya cuando entras tú y entonces hay que buscar todo este capital para construir este negocio que demanda tantos recursos.
¿Cómo entra esa negociación con Motorola? ¿Cómo entran también los otros financiamientos que fueron innovadores, desde bonos y papeles comerciales locales, que todavía era algo novedoso en su momento? Cuéntanos brevemente un poco de esa Sí, bueno, la estructuración financiera era la parte, digamos, aparte de todo lo que tenía que ver con la capacidad de poder ser un proveedor de servicios. La otra era cómo financiábamos nuestra entrada. Y hubieron 2 o 3 cosas muy positivas. Una, obviamente, tocamos la puerta de Chase y el Chase nos apoyó en Puerto Rico. Hicimos un primer financiamiento con fondos del 936, que luego los refinanciamos con una emisión Carifa, que fue la primera emisión de bonos Carifa del país. ¿Qué eran los bonos Carifa? Eran unos bonos comprados por empresas que tenían ganancias retenidas en los Estados Unidos, en Puerto Rico. Entonces era una emisión que se hacía y esa fue la primera emisión. Con esa emisión hicimos una primera compra de productos celulares y empezamos a invertir en el país. Pero ya en ese momento ya Motorola estaba a bordo. Sí. Y yo quiero hacer una anécdota con un mensaje para emprendedores en relación con lo de Motorola. Cuando estábamos por decidir la red telefónica, vienen unos ejecutivos vendedores de Motorola y piden una cita conmigo, que yo era el presidente de la compañía. Sí. Y mi primera reacción fue perder tiempo con esos vendedores que vienen a llenarte la cabeza de lo bueno que es su producto, etcétera. Pero yo tenía como filosofía que yo me reunía con todo el mundo. Muchas veces era pérdida de tiempo y otras veces no era tan pérdida de tiempo. En esta ocasión decido recibir a esos señores a una reunión y hablando con ellos, le menciono que estamos buscando un partner porque ya yo tenía la frustración de que no levantábamos el capital. Y uno de ellos dice, ay, pero yo he oído algo como que hay en Motorola una cosa que se llama Network Ventures Division, que se dedica a buscar oportunidades de inversión para invertir en telecomunicaciones. Y ahí le dije, pero dame el contacto de la gente de inmediato. Claro. Y ahí nos pusimos en contacto. Y ahí el mensaje realmente es que uno tiene a veces, mucha gente tiene la certeza de que la cosa de que si yo soy presidente, yo nada más me reúno con gente de mi nivel. Hay que reunirse con gente de todos los niveles porque uno no sabe de dónde va a salir la oportunidad y lo que tú estás buscando. Fíjense en eso. Y tengan en cuenta algo, los que nos están escuchando. Estamos hablando de eventos que sucedieron hace más de 20 años. En ese entonces, Motorola es comparable como hoy, diríamos que es Apple, líder en lo que era equipos de telecomunicaciones, equipos celulares. Es decir, que estamos hablando de que solamente el haber logrado traer a Motorola como socio en una empresa en República Dominicana, ya de por sí, con eso, se puede ir a llevar a la historia de Tricom como un gran logro. Sí. Y eso fue lo que facilitó los otros financiamientos, porque ya de ahí la negociación con Motorola, Carl ya es de lo que dirige el proceso junto conmigo y con Arturo Pellerano. ¿Y cómo fue ese proceso, esa transacción? Y después de eso, ¿qué disciplina trajo el haber integrado un socio como Motorola, que los demás que nos están escuchando y que puedan ver una oportunidad de tener un socio estratégico, puedan sacar de ahí? Let's take a step back. Vamos un paso hacia atrás y atendiendo lo que había dicho Marcos. La razón de que los bancos y ciertas instituciones nos recomendaron que tuviéramos un socio estratégico era válida. Necesitábamos tener ese conocimiento, pero también la validación de nuestro modelo de negocios. Y Motorola estaba entrando en un proceso donde ya empezaba a haber apertura y competencia en las redes celulares y estaba usando el balance sheet de ellos para comprar cuota de mercado de venta de sus equipos. Pero eran análisis que ellos hacían sobre la fortaleza del management y de los socios con los cuales ellos se iban a asociar. Se sentaron con nosotros, fuimos un proceso interesante de due diligence, de todo lo que había que hacer, y después de muchas negociaciones, Arturo, Marcos y yo firmamos el contrato de la venta del 40% de Tricom en ese momento, de los cuales una parte fue en contribución de equipos, que nosotros lo necesitamos, y otra parte fue en contribución
de efectivo, que también era importante para ya ir ampliando el capital. Así que vamos ahora a pasar a don Marco para que nos cuente ya cómo empieza este tema del posible IPO, Initial Public Offering, o oferta inicial de acciones. Y cuéntanos un poquitico de eso, don Marco. Bueno, un día de la nada recibo una llamada de un dominicano que trabajaba en un banco de inversión en Nueva York, Iván Jiménez, que me dice: mire, señor Troncoso, yo recibo la prensa dominicana aquí en Nueva York y yo he estado siguiendo el pleito entre Codetel y Tricón, y yo voy a estar en República Dominicana y yo quisiera conocerlo para conversar un poquito sobre lo que ustedes están haciendo, etcétera. Y cuando yo le pregunté, pero dime, ¿con quién es que tú trabajas? Ah, yo trabajo con Smith Barney. Digo, no, ven, cuando tú vengas avísame y nos reunimos. Me acuerdo que vino, nos reunimos, tuvimos un desayuno bastante largo y ahí comenzó un proceso donde desarrollamos una amistad. Esto fue en el año 89, en 1989. Cada vez que yo pasaba por Nueva York, yo lo llamaba o cenábamos, nos juntábamos. Cada vez que él venía a República Dominicana a negocios, pues también nos veíamos. Y él comenzó a pedirme los estados financieros auditados, los presupuestos, el business plan de Tricón. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestra estrategia para capturar el tráfico entrante desde la diáspora de Nueva York, él en Nueva York pues nos ayudaba. Me acuerdo que nos ayudó a armar una reunión porque los dueños de los centros de llamada de Nueva York, de los más grandes, eran en su inicio, en los primeros años, eran dominicanos. Entonces, nada, Iván se mantuvo al tanto de lo que hacíamos y también de lo que en la práctica estábamos ejecutando. Después de 6 años, en 1995, nos llama un día y nos dice: Marco, queremos hacerte una visita. Ya, en ese momento ya no trabajaba en Smith Barney, sino en Bear. No, seguía en Smith Barney. Sí. Bueno, me dijo, con un equipo necesitamos, queremos irlos a visitar. Yo le dije, magnífico, vengan. Bueno, vinieron y nos hicieron una presentación donde nos decían que estábamos listos para un IPO. Hay que recordar que en los años 90, finales del 80 y 90, era el .com boom. Ahí, con un business plan, tú financiabas una operación. Y también coincidió con la liberalización de telecomunicaciones en Estados Unidos, donde y también con la privatización de muchos de los antiguos monopolios de telecomunicaciones a nivel internacional. Entonces, todo eso combinado dio un apetito y un crecimiento en lo que eran las ofertas de acciones del sector de telecomunicaciones. Entonces, era un momento como el shining moment, el momento idóneo para una compañía como Tricom poder empezar ya a ser potable para emitir acciones en ese mercado. Ahora, ¿por qué era interesante el negocio que estaba armando Tricom? República Dominicana era el 6º país del mundo en esos años de tráfico internacional con los Estados Unidos. ¿Okay? Wow. Por encima o sea, solamente los primeros 5 eran Japón, Canadá, México. O sea que el volumen de tráfico internacional desde los Estados Unidos hacia República Dominicana era muy importante. Y la mayoría de ese tráfico lo originaban los dominicanos en Nueva York. Entonces nosotros nos enfocamos en ir a buscar el tráfico internacional donde se originaba, que era en Nueva York, con la colonia dominicana residente en Nueva York. Nos costó mucho trabajo porque en Estados Unidos no se permitía una licencia de carrier a empresas extranjeras, hasta que finalmente, gracias a una situación diplomática que se dio en Chile, donde el gobierno norteamericano se vio obligado, se vio forzado a darle una licencia de carrier a una compañía chilena, nosotros aprovechamos y con la asistencia de nuestra abogada, Judy O'Neill, hicimos la solicitud y el gobierno norteamericano nos otorgó la segunda licencia de carrier de carrier internacional a extranjeros en Estados Unidos. Ya con esa licencia de carrier, nosotros estábamos en condiciones de poder poner un switch en Nueva York, recoger todo el tráfico de todos los centros de llamada y de transportarlo para acá. Y aquí teníamos un problema que le buscamos
la vuelta, que fue cómo terminar ese tráfico, porque no teníamos interconexión con Codetel. Hasta el 94, que lo hablamos Hasta el ahorita. 94. Exacto, exacto. Entonces, ahí quería ya porque cuando se empieza en el 95 este proceso, eso coincide con, digamos, cuando ya Tricom está en el mapa. Fruto después de haber logrado la interconexión, que hace el lanzamiento de sus ofertas celulares y es exitoso y digamos que le hace un frente directo a Codetel en ese momento. De hecho, recuerdo como empleado de Tricom en ese entonces, que para nosotros fue de mucho orgullo el poder inclusive haber sido los patrocinadores del concierto de Juan Luis Guerra en ese entonces, en el 95, que digamos que fue como el momento coming of age, vamos a decir, de Tricom en ese entonces. Ahí ya, cuando empiezan esas conversaciones con Smith Barney y después eventualmente cuando entra Bear Stearns, cuéntanos, Carl, un poquitico de cómo se da ese paso y cómo ya se formaliza todas estas transacciones que tú tuviste el privilegio de estructurar y dirigir como parte del equipo directivo de Sí, bueno, hubo un paso anterior, intermedio antes de eso, porque la empresa ya teniendo interconexión tenía un plan de inversiones muy grande. Habíamos ampliado nuestro personal ejecutivo y habíamos ampliado nuestra red de oficinas comerciales. Ya también toda la parte ejecutiva se había ampliado. Arturo Pellerano es ahora entonces ya chairman y CEO de la compañía. Marcos y yo teníamos 2 vicepresidentes ejecutivas con diferentes responsabilidades porque el trabajo era mucho. Así es. Y ahí crecimos cientos de empleados. Que eso fue fruto después de la consultoría que hizo Booz Allen Hamilton. Correcto. Que dinamizó la empresa. Dinamizó la empresa. Entonces hicimos una primera estructura también muy innovadora. Hicimos un securitization de receivables. Que la hicimos con ING. Entonces, una titularización de cuentas por cobrar futuras sí. De los carriers. Correcto. Que le pagaban en dólares, que eran compañías fuertes tipo AT&T y ese tipo de compañías. Correcto. Como no teníamos una base de clientes grandes en el país, buscamos la manera, y ya sí teníamos acuerdos con AT&T, MCI, Sprint. Entonces lo que hicimos fue, vamos a titularizar todos esos future receivables, y lo hicimos eso en el año 96. $60 millones, fue muy bien recibida, fue colocada por ING, Chase, de nuevo, Creditanstalt de Austria y el Scotiabank. Ah, qué bien. Y así que fue una transacción muy bonita, nos permitió tener un crecimiento de EBITDA importante. En el año 96, Tricom se ganó $22 millones. Es decir, fuimos un startup que tuvimos, como todas las startups, perdimos dinero, pero a los 4 años ya estábamos ganando buen dinero. Entonces, ya habíamos avanzado con todo lo que Marco había indicado con Smith Barney, y la transición fue después ya con Bear. Y lo que hicieron nuestros asesores fue, dijeron, miren, aquí hay un perfil muy importante de crecimiento. Si hacemos el IPO ahora, vamos a perder toda la historia de crecimiento que va a seguir si usted tiene más capital. No se diluyan ahora, vamos a hacer una emisión de bonos. Cambiamos los sombreros, ya teníamos un año trabajando en Nueva York. Claro. Ahí pasamos otro año haciendo todo lo que fue el due diligence y la estructuración de lo que era el offering memo de deuda, y nos fuimos y salimos al mercado en agosto del 97, en el medio del ataque contra las monedas asiáticas. Y nosotros éramos un emerging market. Correcto. Y nos categorizaban como emerging market. Que es muy importante, sin experiencia de país detrás como emisor de bonos soberanos, que hoy por hoy lo tomamos por sentado por todos los años ya que tenemos como país emitiendo bonos. Pero en ese entonces era la primera experiencia, si bien recuerdo, de una entidad dominicana, ni siquiera gobierno, de emitir instrumentos en el mercado de valores. Totalmente. Bueno, pero hay que recordar que para esa emisión el país no tenía calificación de riesgo. Correcto. Y nosotros nos acercamos al Banco Central y le dijimos que el país necesitaba, y el Banco Central lo que nos dijo, háganla, páguenla, y nosotros no tenemos problema. Entonces ahí fue que contratamos la calificación de riesgo para el país. Sí. Para el país. Sí, tenemos que contratar el sovereign rating antes de que nos dieran el credit rating a nosotros. Es decir, que teníamos que tener, para los que nos están escuchando y para edificar un poco acá, el país como país, y esta era una compañía dominicana, tenía que tener una calificación crediticia soberana.
Es decir, que una entidad como Moody's o Standard Poor's, que son calificadoras de riesgo ampliamente conocidas y respetadas, tiene que decir, el país tiene este nivel económico, entonces nosotros calificamos el país de tal manera, para entonces luego de eso calificar la deuda que está emitiendo Tricom en ese entonces. Sí. Ahí nos ayudó el Senior Economist de Bear Stearns, una persona con quien todavía mantengo contacto y de hecho me contacté con él hace 2 años. Muy bien. En el medio de la pandemia. David Malpass es hoy el presidente del Banco Mundial. Oh. Él fue el Senior Economist, vino al país varias veces. Fue las recomendaciones de él y el análisis de la economía dominicana lo que nos permitió cambiar el orden y con la recomendación de él a los clientes principales de Bear Stearns que pudimos empezar a colocar y hacer el roadshow. Así que David Malpass, hoy presidente del Banco Mundial, fue nuestro asesor soberano. Otra persona importante también que hizo un rol importante acá fue José Luis Martínez, que fue primer dominicano que tuvo, digamos, un rol de importancia. Hoy por hoy es el vice chairman de UBS en la parte de Mergers and Acquisitions, pero en ese entonces estaba en Bear Stearns también con el área de emisiones y esa parte. Ahí podríamos hacer un capítulo con el fundador de Dow's, aparte, Dominicans of Wall Street. Sí. En Bear Stearns tenemos muchas anécdotas dominicanas. Sí. Lili Arteaga también trabajó con nosotros y fue quien me recibe a mí y a Arturo en el primer working session, cuando ya habíamos escogido a Bear Stearns. Y luego ya en todo lo que fue la preparatoria del trabajo y la preparatoria de los roadshows fue José Luis Martínez, que acababa de hacer su bachelor's en North Carolina, en Chapel Hill. Muchacho brillante, y realmente siempre tuvimos un acompañamiento de un compañero o un dominicano o dominicana en nuestros principios. Y la verdad es que eso se ha ido multiplicando. Hay muchos muchachos y muchachas dominicanas en grandes posiciones. Y mira dónde está hoy José Luis Martínez. Pero la anécdota que quería resaltar era David Malpass. Y David Malpass, cuando yo le escribí hace 2 años, me dijo, I remember you well. We did the inaugural corporate bond issue for the Dominican Republic. Así que él, con todo el tema que tenía de COVID y todas las cosas que estaban haciendo, recordaba perfectamente y tenía muy buenos. I love the Dominican Republic. Ese fue su comentario. Excelente. Fue un muy atinado comentario hace 23 años. Y sigue teniendo relevancia. Hace un momento mencionamos a José Luis Martínez, dominicano, quien ha trabajado su vida profesional en banca de inversión en Wall Street y a quien tengo el placer de conocer desde la secundaria hace ya unos añitos. Actualmente José Luis ocupa el cargo de Vice Chairman Global Banking para la división de banca de inversión del banco suizo UBS con base en Nueva York. Para la época de la oferta pública de acciones de Tricom, José Luis trabajaba para el banco de inversión Bear Stearns, quien, como ya conversamos, lideró la transacción. Más temprano tuve el placer de conversar con José Luis y conocer cuáles fueron los retos internos más significativos que enfrentaron en promover la oferta pública de acciones de Tricom. Buenas tardes, Juan Manuel, y muchas gracias por la invitación al programa. Me da mucho gusto reconectar. ¿Cuáles fueron los retos internos más significativos en promover el IPO de Tricom? Mira, para el momento del IPO nosotros ya conocíamos a la compañía. Entonces quizás regreso al momento en que la compañía se bautizó en el mercado de capitales internacionales con los bonos y los retos internos que tuvimos en ese punto inicial. Y entre ellos estaban que la compañía era muy pequeña, tenía un plan de inversiones enorme. Con ese plan de inversiones, la expectativa de flujos de caja era negativa por varios años. Y también enfrentaba a un competidor formidable. Entonces eso, desde el punto de vista operativo, fue un gran reto. Y aparte de eso, te digo que lo primero que teníamos que hacer era defender el país, sus perspectivas y la ética de ley. Y después, pasando a un segundo plano, pues la compañía y el modelo de negocios tan agresivo y audaz que tenía. Ayudó que era un momento de gran dinamismo en compañías de telecomunicaciones alrededor del mundo.
y en particular en Estados Unidos con el sector que se llamaba CILEC, que eran compañías que se enfrentaban a los incumbentes, muchas de ellas con gran éxito. Al final, nuestros comités confiaron en nuestro análisis y la recomendación de seguir hacia adelante, y la emisión fue todo un éxito. Y el IPO subsecuente fue llevarlo un paso más allá, dado que eso conllevaba registros con la SEC, etcétera, etcétera. Eso que mencionaba José Luis, CILEC, significa Competing Local Exchange Carrier o compañía proveedora de comunicaciones entrante, las cuales competían contra los incumbentes o los monopolios, tal cual como era el caso de Tricom compitiendo contra Codetel. Para ese entonces, a finales de los 90, la dinámica competitiva en el sector de telecomunicaciones compitiendo contra monopolios existentes era una tendencia global. Luego le pregunté a José Luis qué significó para él como dominicano en Wall Street el haber participado en esa transacción. A ver, mira, en una carrera donde llevo aproximadamente 27 años en Wall Street, he tenido la dicha de ejecutar transacciones muy emblemáticas, tanto a nivel mundial como en América Latina. A nivel mundial he hecho cosas como la fusión de Warner Lambert y Pfizer. Eso fue una transacción de $90,000 millones. Después hice la venta de USA Networks a Vivendi, entre otras cosas. En América Latina he tenido de nuevo la gran fortuna de participar en un sinnúmero de emisiones, entre ellas de las emisiones de equity más grandes de la historia de la región, como fue emitir $6,000 millones de capital para Enel y entre otras transacciones. Todo esto te lo digo para poner en contexto y darle perspectiva a lo que te voy a comentar, y es que no obstante todo eso y la grandiosidad quizás que mucha gente puede atribuir a algunas de las cosas que he tenido la dicha de hacer en mi carrera, las transacciones que hice con Tricom y en particular el IPO son de las más memorables de mi carrera. Primero, fue un gran orgullo ser pionero en temas de tanta importancia para el país. O sea, la primera calificación crediticia internacional, el primer bono internacional para una compañía, el primer y único IPO internacional, y todo eso fue con relación a Tricom. Entonces, por más que haya tenido la gran dicha de haber hecho cientos de miles de millones de transacciones en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en todos lados del mundo, Tricom y lo que representó para la República Dominicana siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Se siente el orgullo de José Luis, aún con las transacciones significativas en las cuales ha trabajado, el haber participado en un hito tan importante en la historia económica reciente de la República Dominicana. Por último, le pregunté a José Luis qué lecciones sacaba de esa experiencia para compañías dominicanas que tengan aspiraciones de emitir acciones, ya sea en el mercado de valores local o en los mercados capitales internacionales. Juan Manuel, es importante primero resaltar que no obstante las externalidades que hayan podido afectar el destino de la compañía en sí fue un caso de rotundo éxito. Inclusive hoy vive con éxito dentro de Altiz, entre otras cosas. Y cuando vamos a las lecciones, yo diría, primero, que todo es posible si se hacen las cosas bien y con empeño. Segundo, que es importante pensar en grande. Tricom siempre pensó en grande, tenía grandes ambiciones y en muy poco tiempo se convirtió en una compañía de gran escala. Y tercero, que las posibilidades en el mundo global de capitales son enormes. Entonces yo espero que tengamos más casos a futuro de compañías dominicanas que tengan la audacia y
y el atractivo de poderse listar en los mercados internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a José Luis Martínez, Vice Chairman Global Banking de UBS, por su participación esta tarde en Mercados y Valores. Y ahora Carlson nos va a contar de esa experiencia de cuando se hizo esa emisión de acciones, qué pasó ese día y qué pasó previo a eso con lo que se llama como el roadshow y todo lo que tiene que ver con este trabajo previo. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Obviamente, Tricón no fue un overnight success. Fueron más como 1000 overnight successes, porque nos tardamos como 3 años en lograr toda la preparación. Primero porque habíamos cambiado el orden de los factores y nos fuimos primero por una emisión de deuda que probó ser muy positiva, en el sentido de que nos permitió comprar tecnología de punta, ampliar nuestras cadenas de distribución, ampliar nuestra geografía en Estados Unidos y Puerto Rico, y nos dio ese crecimiento hacia adelante que necesitábamos. Aparte de todo lo que había hecho el staff gerencial y todos los colaboradores de Tricón con la creación de productos como el celular prepago, que nos dio la capacidad de ya en el 97 ser el principal proveedor en términos de suscriptores en el país, con un 54% de market share. Entonces nos preparamos para el IPO, pero en ese momento todos los emerging markets, y nosotros teníamos 2 mercados que nos vigilaban, ¿no? O estábamos bajo 2 mercados, o lupas de 2 mercados. 1, los emerging markets, porque era un país emergente, y 2, el telecom. Entonces teníamos que manejar ambos mercados, y cada uno de los mercados tenían predilecciones de crecimiento o sesgos de inversión diferentes, de acuerdo a cómo veían la óptica. Si era alguien que estaba diciendo, bueno, el país va a crecer y por ende va a crecer la necesidad, o si nos íbamos por telecom, estos veían era más enfocado en tecnología, en los tipos de productos que teníamos, y teníamos que tener un merge de todo esto. Y nos sentamos con nuestros abogados, como Marco dijo al comienzo de la entrevista, teníamos unas mesas gigantescas y nos pasamos literalmente casi 3 años. Obviamente fue un trabajo secuencial, primero la emisión de deuda y luego el IPO, pero los prospectos eran muy similares. El hecho de tener que definir los riesgos que nuestros inversores podían tener si invertían en nuestras acciones, si invertían en nuestro país, había que hacer muy diligente. El SEC, el Securities Exchange Commission, exigía una amplia revelación de los riesgos inherentes a invertir en Tricón e invertir en República Dominicana. Todo esto estaba incluido en el prospecto de la emisión, que para los que nos están escuchando, básicamente es un libro, y los que nos van a ver después en YouTube van a poder ver una muestra de lo que era este prospectus, pero cada emisión de valores, tanto a nivel local también, por las emisiones, por la superintendencia de mercado de valores, y todo lo demás que se emite en el mercado de valores, va acompañado de un documento donde, como dice Carl, revela todos los riesgos anticipados que pueda haber y muestra toda la información financiera, la estrategia de la empresa, un detalle de la biografía de los ejecutivos y todos esos temas. Es correcto. Y tú estás bajo la lupa de dos lados de lo que es el diligence legal. Tienes a las oficinas legales que representan a los emisores y tienes a los que representan a los inversores. Entonces, ambos son los que trabajaron con nosotros en crear el documento final. Porque al final era Bear Stearns y Morgan Stanley que salían a prevender la emisión nuestra. Bueno, luego de varias preparaciones de documentos, solicitudes que se llevan a cabo dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York, y para poder hacer la emisión de la Bolsa de Valores de Nueva York, las compañías tenían que tener un principal requisito, y era que ganaran dinero. Claro. Las otras se iban a Nasdaq. Exacto. Entonces nosotros teníamos que tener pedimos unos waivers también por tamaño de la compañía, una serie de cosas. Nuestros asesores pensaban que la mejor opción para nosotros era irnos al sistema, aunque éramos un tech, era irnos a New York Stock Exchange por el prestigio y obviamente el hecho de que teníamos ganancias operativas y una serie de cosas. A nosotros nos gustó y hicimos la aplicación
y tuvimos la aprobación para poder hacerlo. Algo importante es que esta acción es lo que se llamaba un ADR. Sí. Cuéntanos un poquitico lo que es el ADR. Lo que pasa es que nosotros no emitimos títulos en los Estados Unidos, sino que este era un American Depository Receipt, que básicamente emulaba una emisión. Nosotros teníamos un registro local en RD y teníamos una emisión de acciones, una emisión de unas nuevas acciones que se emitieron. Pero era lo mismo que haber emitido el dinero, se levantó el dinero y con ese dinero pudimos entonces invertir aún más en nuestra compañía. Le dio un valor también al net worth de la compañía, porque ya el valor, el enterprise value, ya nosotros pasó de ser un enterprise value de alrededor de $110 millones a un enterprise value cuando ya se cotizó, llegó a cotizar a 28 millones. El enterprise value de Tricon ya valía cerca del $1 billón. Así que fuimos la primera compañía que nos acercamos al $1 billion, al unicorn, como le dicen ahora. Exacto. Pero ya con ganancias. Que no se ve todavía en algunos casos con todos estos ejemplos que se han visto últimamente, que obviamente han estado impactados en el mercado, porque al final de la jornada, si no gana dinero, será muy bonita la valoración, pero en algún momento te persigue. Sí, pero obviamente, y quizás unos pasos hacia adelante, ¿qué es lo que hace que podamos hacer este IPO? Y obviamente, la fortaleza de nuestros principales accionistas, tanto el Grupo Financiero Nacional, Arturo Pellerano y Motorola, pero también los colaboradores que teníamos y la gente que entró, la gente que le buscó vueltas, porque al final lo que quería Tricon era servir a las necesidades del mercado de comunicaciones que había. Y tenemos que acordarnos, como dijo Marcos, teníamos muy poca penetración de celulares, ínfima penetración en líneas locales y mercados que no estaban o mal servidos, subservidos o no servidos. Y esa era parte del uso de nuestros recursos. Claro. Y nuestra gente fue algo clave. Aprendieron rápidamente a manejarse con sus presupuestos, a entender lo que era el EBITDA, a manejar los ratios de EBITDA, el payback, y se hicieron unidades estratégicas de negocio, y tú eras parte de una, los SBUs, y ahí fue lo que nos permitió tener los resultados y la disciplina necesaria para poder llegar al IPO. Oye, ahí tenemos que darle un crédito particular a los ingenieros que teníamos. Que si ustedes recuerdan, teníamos la limitación para tener un centro de llamada de Tricon en Cabarete, había que hacer la facturación desde aquí. Sí. Y los ingenieros nuestros, Alberich Pujol, Edison Rodríguez, etcétera, consiguieron el mecanismo para poder hacerlo. Y así otras tantas iniciativas que fue parte de todo ese esfuerzo para hacer que esto caminara y que lograra el éxito que obtuvimos. Claro, claro. Muy bien. Y cuéntanos, Carl, después que primero, ¿qué recuerdas de ese día? Que estás ahí y los que nos van a ver por YouTube más adelante van a poder ver un poco de la foto. Ese día tú haciendo el ringing of the bell, conjuntamente con Arturo Pellerano. Cuéntanos qué pasó ese día y cuéntanos después de eso, cómo fue la experiencia, ya que se habían emitido las acciones, de tener esas conversaciones con los analistas cada trimestre, de comentar lo que fue la experiencia previa y lo que fue la orientación o el guidance que la compañía tiene que dar en ese momento. Sí, cómo no. Primero, el proceso de IPO, el roadshow, fue un proceso más largo que el de la deuda. Fue un poco más complicado. Empezamos en Europa, siempre nos comienzan en Europa. Empezábamos en Escocia, después pasábamos a Dinamarca, Ámsterdam, París, Frankfurt, Ginebra, y luego íbamos a Londres de último, que es donde estaba la principal masa de inversionistas, muchos de ellos fondos de pensiones. Y en Estados Unidos visitamos muchos fondos de pensiones, fondos de CalPERS, claro, California. Sí, el Teachers Union, fuimos a Canadá, fuimos a Bermuda, fuimos a varios sitios. ¿Y en qué tiempo fueron todos esos viajes? Porque yo imagino que fue... 3 semanas y media. En 3 semanas y media todo ese recorrido. Hicimos 72 one-on-ones, hicimos 11 almuerzos, y fue un proceso bastante largo, porque Arturo Pellerano y yo teníamos que vernos todos los días y repetir lo mismo, todos los días. Lo único que variaban eran las preguntas que nos hacían. Exacto. Y entonces nosotros ya sabíamos, cuando entrábamos a un inversionista en particular, lo único que le preguntábamos era, ¿es emerging markets
o Telecom. Exacto. Y de hecho sabíamos qué páginas de nuestro deck Era la que me resaltar quedó- y qué exacto. es la que podemos pasar más rápido. Porque ya después que ya tú pasaste Europa, ya te conoces todas las principales preguntas. Exacto. Sobre el exacto. país, el crecimiento, no, que hubo una revolución en el 65, tú tenías que explicarlo todo. Sí. Porque tenemos que venderlo, había que venderlo todo. Exacto. Bueno, nos mandan, llegamos a Nueva York, ya hicimos todo el roadshow, fuimos a Palo Alto, fuimos a Los Ángeles, San Diego, La Joya, visitamos con Víctor Canto, un dominicano que tenía un fondo de inversiones muy conocido. Víctor, muy conocido por haber hecho el Laffer Curve Sí. conjuntamente, que debía ser llamada el Canto Curve, Exacto. pero tiene el nombre de Laffer, de Arthur Laffer. De Arthur Laffer. Y entonces volvimos a Nueva York, nos mandaron un día a Bermuda, yo creo que era para cansarnos. Y volvimos Arturo y yo en ese momento, y nos sentaron y nos dijeron, bueno, hay que hacer el Pricing Committee. Entonces, el CFO de Dick Gason, que es el CFO de Motorola, sí. fue parte del Pricing Committee, y nos sentamos a las 9 de la noche. Previo ya, y nos dijeron, miren, tenemos este precio por tantas acciones. Entonces, ahí el Pricing Committee accedió. Entonces, al otro día tuvimos un desayuno en el Stock Exchange. El presidente del New York Stock Exchange nos dio un desayuno muy lindo, nos dio una medalla conmemorativa que la traje aquí, y entonces nos invitó a que pasáramos a Ring the Bell a las 9:25. Subimos arriba, todos los que estamos ahí en la foto, y a las 9:30 en punto, Arturo tocó la campana. Fue un proceso muy emotivo. Muy contentos, y entonces iniciamos, es decir, ahí no inicia las acciones de Tricom, inicia el Stock Exchange Trading Day en ese momento. Entonces bajamos con el presidente con Dick Grasso, el presidente de New York Stock Exchange, y vamos al Trading Specialist, que va a hacer la emisión de la primera acción. Y se hace un ticket de 100 acciones a 12 3/4, y se coloca la primera acción, y esa te la traje también para que todos tengan el conocimiento. Y ahí comienza el trading de Tricom. Una acción que se emitió a 13, llegó a su precio más alto, casi un 200% más alto, a 28.50. Y luego nos permitió hacer un follow-on offerings, pero fue un proceso interesante. Le dio un empuje de crecimiento a la empresa. Creo que fue motivo de orgullo de todos los dominicanos, porque me recuerdo de todas las felicitaciones que todos recibimos, Marcos, Sí. Arturo, todo el staff nuestro. Y luego, Un gran momento para el país. fue un gran momento. Y después vino la etapa dura, la disciplina. Bueno, Sí. ahora tenemos dinero de terceros que tenemos que respetar igual que nuestros accionistas originales. Y teníamos las reglas del SEC. Entonces venía ya, tuvimos que crear una división de Investor Relations, que la estuvo Jaime García Armentero, Miguel Guerrero Hijo, Marino Inchausti, y una serie de colaboradores que fueron muy claves con nosotros para mantener toda la información financiera, diseminarla de una manera correcta y sostener lo que eran 4 veces al año, uno de mis temores más grandes, que era enfrentarme ante todos los inversionistas y a todos los analistas que hacían preguntas incisivas sobre cada uno de los trimestres que teníamos. Ahí recuerdo también que Ramón Tarragó fue parte de ese equipo también, que apoyando. Sí, no. Pero aquí hay un mensaje importante. Esos earning calls que se hacían cada 3 meses, ahí teníamos que desvestir a la compañía por completo. Y adivinen que nuestro competidor estaba reunido en un salón de conferencias enorme en Codetel para 30 personas, y estaba todo el mundo ahí escuchando todos nuestros números. Por eso, cuando yo estaba en la incubadora, o cada vez que tengo oportunidad de conversar con emprendedores, eso de que me robaron la idea aquí lo que importa es el execution. Sí. Si usted puede ejecutar, no se preocupe por su competidor. Su competidor siempre le va a caer atrás. Usted tiene que asegurarse que usted va adelante y que usted ejecuta su plan como usted lo tiene establecido. Correcto. Excelente. Bueno, sabemos que Tricom siguió teniendo otros temas en desarrollo. Tuvo en su momento la adquisición de Telecable, que fue de las primeras adquisiciones conjuntamente con acciones.
Y también, obviamente, tuvo su impacto con lo que fue la crisis que tuvimos, y eso es un programa que haremos más adelante. Se lo prometemos, y ya tenemos el compromiso de don Marcos y de Carl de acompañarnos para hablar de esa etapa también, que ofrece lecciones muy interesantes. Pero quería entonces ahí hacer un resumen de cuáles son los aprendizajes que son interesantes para las compañías dominicanas que están pensando en emitir acciones. Don Marco, cuéntanos en su visión qué cosas puntuales, con los pocos minutos que nos quedan, que las compañías deben tener en cuenta con eso. Bueno, si usted piensa que su proyecto, que su emprendimiento tiene escalabilidad y puede crecer, usted tiene que prepararse para lo mejor. Y lo mejor es que usted va a tener inversionistas y que usted va a colocar sus acciones en una bolsa de valores para hacer una emisión inicial de acciones. Para eso usted, si usted tiene esa premisa clara de que lo suyo, usted ve un horizonte grande en el mediano plazo, usted tiene que tener estado financiero auditado de acuerdo con NIF por una firma de auditores registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores. Esto tiene que hacerlo por lo menos 3 años. Usted debe hacer periódicamente, cada 2 años, cada año, una valoración de la empresa, porque la valoración de la empresa le va a ayudar a identificar o validar los diferentes elementos que más aportan en una valoración, para así usted alinear los planes de corto y mediano plazo con esos elementos, porque la valoración va a ser un elemento determinante para el pricing que se le dé a sus acciones. Después tiene que asegurarse que tenga un excelente sistema de información financiera y operacional, porque en el due diligence, los estructuradores, puestos de bolsa, las calificadoras de riesgo van a desnudar por completo la empresa, y esa información tiene que estar disponible para poder suministrársela en el proceso de due diligence, porque si no lo hace, usted pierde la oportunidad de que se pueda realizar el trabajo. Perfecto, perfecto. Y por último, Carl, en esa disciplina financiera de poder proyectar, en el último minuto que nos queda, ¿qué debe tomar en cuenta la empresa para poder cumplir con esos requisitos? Mira, si es una empresa ya establecida, si lo que está buscando es ampliarse vertical, horizontalmente, regional, integración, o nuevos negocios, o si es un grupo de emprendedores, lo principal es hacia dónde quiero ir, cuál es el tamaño de mercado. Lo bueno de República Dominicana es que ya tenemos un Producto Bruto Interno importante, ya somos un middle income country, tenemos mucha apertura hacia los mercados internacionales, tenemos centros de logísticas, hay una economía mucho más amplia de lo que existía antes. Entonces, mirar hacia el tipo de producto, tipo de servicio y a los mercados que quieran llevar a cabo. Y yo creo que hay una fuente de capital muy importante, que es la emisión de acciones que estén cotizadas en la Bolsa de Valores de República Dominicana. Fantástico, fantástico. Bueno, pues le quiero dar las gracias a don Marcos Troncoso y a Carl Carlson, ambos antiguos CEOs de Tricom, quienes compartieron con nosotros hoy la historia de Tricom como la única compañía dominicana en haber tenido la experiencia de cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y en los mercados internacionales. Así que muchas gracias. Esperamos pronto verlo de nuevo para seguir hablando de estos temas que han sido muy interesantes, y como siempre el tiempo no nos da para temas tan interesantes. Gracias por escuchar a Mercados y Valores y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, por el tiempo que nos has dedicado. Tú fuiste parte de esta historia. Ha sido un placer relatarla junto a ti. Muchas gracias. No, nosotros, bueno, yo particularmente estoy seguro que Carl, pues lo que confiamos es que esta experiencia sirva de ejemplo para seguir abriendo el camino hacia la emisión de acciones en las bolsas de valores en la República Dominicana. Fantástico. Muchas gracias. Sapphire Advisors, asesoría objetiva en gestión patrimonial y finanzas corporativas. Soy Juan Manuel Peña, director de Sapphire Advisors, donde brindamos asesoría en gestión patrimonial con enfoque en inversiones internacionales y en finanzas corporativas, asistiendo en valoración de empresas, planes de negocio y estudio de factibilidad.
Para más información, síguenos en las redes mercadosyvalores.rd y Sapphire Advisors o vía WhatsApp 809-224-8724. Sapphire Advisors,